fue en silencio. Ay, Dios mío, Milagros. Ah, no sé, creo que en 14. A ver, el micrófono. Cuando tú lo quitas, Él está. si lo puedes quitar. No, yo no. Dial. Él ya está funcionando. Valeria. Hola, buenas noches a todas y a todos. Gracias por coincidir en este espacio. Estamos compartiendo en este momento el link y ya empezamos. Les agradecemos y por favor nos colaboran también a compartir en sus historias, en sus estados, este en vivo para así poder seguir influyendo en la cultura. Bueno, siendo entonces las 7:15, damos inicio a nuestra sesión de hoy. Hoy estamos compartiendo espacio con Geraudi. Geraudi hace parte del taller Blanco Ediciones y mi persona, Valeria Flores, de Aquelarre Mora Dayán, aquí en Oromo Café Librería. En esta velada compartiremos un poco sobre el género de la poesía, en sí, pues, cuáles son las autoras de la poesía. Entonces trajimos varios libros. Bueno, Geraudi trajo de hecho algunas muestras del taller Blanco Ediciones de poetas que están emergiendo, aunque también tenemos aquí las clásicas como Emily Dickinson. También hablaremos un poco sobre Cristina Peri Rossi, que hoy les tenemos una noticia que Geraudi nos ha traído. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas. Geraudi, bienvenida. Cuéntanos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres empezar en este proceso? ¿Qué quieres contarnos de antemano? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a Aquelarre, a Yana Aquelarre y también a la librería Oromo, por supuesto, por tomar en cuenta estos temas tan interesantes y tan vigentes, ¿no?, que nunca pierden pues actualidad. Y bueno, a ti, Valeria, por supuesto, por la invitación. Bueno, no sé, podemos comenzar por... Tú me dirás. Pues la poesía para mí es un género muy, muy importante en mi vida como, digamos, como escritora, como lectora principalmente y como docente sobre todo, ¿no? Porque me ha permitido llegar también a gente que nunca había leído prácticamente nada en cuanto a lo literario, y ha sido la poesía de alguna forma un vehículo para llegar a la literatura, ¿no? Aunque parezca un poco extraño, porque pues siempre se habla de que el lector de poesía quizás es un lector apartado del resto, ¿no? Pero eso creo que también depende pues de la óptica con la que se mire y con la que se toquen, ¿no?, esos temas en la educación. Bueno. No, y que incluso también quisiera traer aquí a la mesa la conversación de la poesía como esa hermana fea que muchas veces miramos o que renunciamos o que decimos que es complicada de ver, complicada de sentir, de escuchar, que tal vez es el género también más que poco se vende, que poco se lee, que poco se atreve a ser parte de los hogares. Entonces quiero también como que si podamos desmentir un poco de eso, tratando de hablar también la diferencia y la diversidad tan bella que hay en el género de la poesía, tanto desde sus autoras como autores, tanto también de todo el tipo de poesía que abunda también y que está ahorita, por ejemplo, cambiando desde el mundo contemporáneo. En ese sentido tenemos, por ejemplo, la poesía experimental. Hoy en día la poesía se ha abierto de par en par para tener unos procesos diferentes, como desde la música, por ejemplo. Ayer tuvimos un conversatorio con MC Rimas. Es un poeta cantautor que a través de la música expresa también una poesía muy bella y tiene un formato diferente al formato que solemos consumir, por ejemplo, en los libros o en otro tipo de formato. Entonces también es abarcar ese punto, cómo la poesía se puede reconocer incluso como desde las ilustraciones, que hoy en día también se le están aportando muchísimo a las antologías poéticas, que vienen acompañadas, por ejemplo, de
de mandalas, de ilustraciones para colorear y otro sinfín de arte que también en ese sentido se unen las artes para crear poesía, entendiéndose entonces que la poesía está en todos los lugares, lo que dice Geraldo. Sí, así es. Bueno, eso no hace más que ratificar lo que desde siempre se ha dicho, ¿no? Que de alguna manera la poesía es un lenguaje per se, es un lenguaje por sí mismo. Evidentemente, bueno, decir que la poesía es que todo es poesía también es como demasiado abarcante porque pues no todo es poesía. Evidentemente que el mal gusto nunca va a ser poesía. Y pues vivimos en unos tiempos, lamentablemente, quizás suene odiosa que lo diga, pero en unos tiempos donde prolifera muchísimo el mal gusto. Y yo siempre digo, bueno, el mal gusto existe, pero gracias a Dios o gracias al universo o a lo que usted crea, existe la poesía. Y en ese sentido, pues la poesía toca todas las áreas del arte e incluso de también lo que no es arte, ¿no? Tú hablabas de la música ayer con Enzi Rimas, que pude escuchar parte de la conversación, pudimos corroborarlo, ¿no? También a través de, por supuesto, del rap, ¿no? Que es bueno, que acá en Colombia, por supuesto, y en Venezuela es un tipo de música que evidentemente también tiene una carga muy fuerte sobre poesía, quizás más contestataria, quizás en otros niveles, en otros estadios, pero sigue siendo poesía en la música, en la pintura, en el cine, por supuesto, ¿no? Y de eso pues hay una muestra larga que así lo expresa, que así lo demuestra. A través de las ilustraciones, esto que también se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que quizás el nombre técnico que recibe es éfrasis, y que a veces uno dice, bueno, ¿y qué es eso, no? ¿Con qué se come eso? Pero bueno, la éfrasis no es más que eso, que no es más que la unión de esas artes visuales con lo escrito, y justamente con lo escrito desde la literatura, y precisamente ha sido la poesía quizás el género que mejor ha conjugado con otras artes, ¿no? Con las artes visuales especialmente. Y yo creo que eso se debe porque, bueno, definitivamente, y lo que voy a decir no lo estoy inventando yo, ya lo han dicho otros desde hace muchísimo tiempo, la poesía pues es la madre de todos los géneros, ¿no? Eso, yo siempre digo, si usted quiere escribir cuentos, si usted quiere escribir minificción, si usted quiere escribir novelas, si usted quiere escribir ensayos, lea esos géneros, pero también lea poesía, porque definitivamente, por ser un lenguaje por sí misma, permite de alguna forma también darle rienda suelta, ¿no? a esa capacidad para comprender, pero también para producir textos escritos. No, y qué bueno que mencionas incluso el proyecto de éfrasis o la palabra en sí de éfrasis como el concepto de esa unión entre la poesía con otras artes, porque quería también comentarte que ahora último en Colombia se está realizando un proyecto que se llama Éfrasis, se parte de la editorial Escarabajo con otras editoriales como el Colegio José Más León, e incluso se unió también el Festival de Cine Toro y el Festival de Cine de Roldanillo y entre otros espacios culturales. Entonces ya la poesía no solamente abarca un proceso oral y escrito, sino que también se está difundiendo a través de lo visual, de lo audiovisual, de lo sonoro. Entonces ahora incluso dentro del festival se generó como un proceso de divulgación donde los artistas visuales creaban un cortometraje y los poetas, después de consumir esta obra, de analizar la obra, de observarla, de sentirla y todo, pues debíamos escribir un proceso. Entonces, mira que este proceso, pues participé y todo, fue bellísimo. A mí me tocó un cortometraje de una autora brasileña, y pues la verdad es impresionante la obra. Es una obra que trata justamente sobre la colonización, sobre el despojo de la tierra. Entonces, ya como poeta, llegar a analizar esta obra y luego a escribirla es un proceso diferente, porque por lo general el poeta siempre escribe sobre una observación, pero un proceso más interno que externo. Cuando es algo externo, se logra, pero dentro de otros ámbitos. Ahí, por ejemplo, podría poner también aquí en la puerta de la entrada la conversación sobre los ejercicios de escritura o las formas de escribir. Sí. Entonces, este proceso de observación no solamente es lo que uno observa en la obra, sino también lo que uno siente. Por ejemplo, para mí fue muy impactante ver una obra donde el Amazonas se está consumiendo, sobre la colonización, sobre toda la violencia del ser humano,
Y ya entonces uno como poeta, ¿cómo logra conversar y compartirle al otro lo que uno siente, lo que uno observó? Que incluso cuando en el momento de escribir, la otra persona vea ese documental, vea ese corto y te diga, hey, mira que observé un poco lo que tú estás mencionando en este verso, pero yo lo veo más por este lado. Entonces ahí se genera también como un índice de comunicación mucho más alto y se va expandiendo y se va expandiendo. Y yo creo que esa es la belleza también de la interpretación, que la interpretación puede variar dependiendo de cada persona, y eso es lo lindo de la poesía y de lo visual y de las artes en general, que siempre va a quedar como una pizca de si es o no es, de qué tal si fue esto. Entonces también se permite la comunicación, ¿no? Sí, y también pues que digamos, cada texto definitivamente toca fibras distintas, ¿no? En el lector, en los lectores en general. Evidentemente que lo que para mí podría resultar pues un sentimiento, tocar una emoción, una fibra particular, a lo mejor no sea la misma para ti o para otro lector. Y eso es lo interesante no solo de la poesía, del arte en general, ¿no? El arte se trata justamente de eso, de quizás tocar esas fibras, pero que cada quien asuma sus propias interpretaciones y bueno, además haga su propia, no sé, semántica, ¿no? De lo leído, de lo visto, de lo estudiado. Evidentemente que ese ejercicio que tú mencionas de la obra junto con el proceso de la escritura me hace recordar también a otros talleres, pues que también sean talleres o ejercicios que se han realizado en torno a eso, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela hay un caso muy interesante con un autor que maneja ambas vertientes. Es un gran artista plástico y por supuesto para los artistas plásticos él es toda una referencia, pero evidentemente que para el mundo de la poesía y en especial de la poesía venezolana también lo es. Hablamos de Juan Calzadilla, ¿no? Un autor que precisamente ha sabido vincular muy bien ese sentido del éxtasis en su vida, ¿no? Porque pues ha dibujado, ha hecho un trabajo plástico y además desde el análisis también desde muy joven, y pues pero también es poeta y es un gran poeta. Entonces allí fíjate cómo se conjugan ambos elementos, ¿no? Y parte de su trabajo también gran parte de su trabajo tiene que ver con eso también, ¿no? Con escribir y a partir de esa escritura dibujar o al revés. Y bueno, creo que siempre esos experimentos, entre comillas, van a resultar muy interesantes, porque permiten que las artes dialoguen, en este caso el lenguaje poético o la poesía con las artes visuales. O por ejemplo, ¿qué piensas del performance poético? También. Que es un concepto que también Sí. ahorita el mundo contemporáneo está Sí. trayendo muy con fuerza, y es el concepto del performance como un acto inmediato, un acto de observación, un acto de creación artística, pero en este concepto ya traerlo desde la poesía alude también a otro índice, a otro espacio, donde ya el actor, pues el autor de esta creación, emplea ya sea desde recitar un poema como declamarlo, o crear en ese sentido poesía automática incluso, Sí. que es empezar desde ser un poema y con base a todo lo que estemos observando en el interior, en todo lo que está a nuestro alrededor, ir creando ese poema. Entonces, en Colombia, por ejemplo, como en otros países, se está generando muy fuerte este movimiento del performance poético, de abarcar, por ejemplo, el centro de una ciudad, la biblioteca, y esto se usa también incluso para ganar espectadores, para ganar un público lector, para ganar un público que a veces se queda también como en la parte de observar la poesía desde una ventana, pero como que le da miedo de adentrarse porque dice, no, la poesía pues es algo aburrido, o es algo difícil de entender, Sí. o no entiendo lo que en serio este poeta está diciendo. Pero entonces cuando llegan a este otro tipo de enseñanzas, observan esta diversidad poética, e incluso observan a una persona que está interactuando desde el teatro, desde la música, con la poesía, ya se logra entonces como un acercamiento, una intimidad, como incluso podríamos también pasar a hablar de la interacción entre el autor-lector, que qué bellísimo es también poder lograr, por ejemplo, estos espacios de conversatorios poéticos que hemos logrado con algunos autores. Hace poco estuvimos con Rómulo Bustos, Sí. entonces fue bellísimo también hablar con él, preguntarle sobre su obra, porque volvemos al tema, uno interpreta algo, pero vaya uno a saber si de pronto el autor sí quiso decir eso,
Entonces es bellísimo como compartir esas interpretaciones y llegar también a un punto. Creo que por ahí también va la diversidad de la Sí, poesía. sí, claro. Pues fíjate que ahorita que comentas eso, me hiciste recordar un poco a una autora venezolana fallecida hace algunos años, poeta y ensayista maravillosa, que es Hani Osot, ¿no? Y Hani Osot dice en su maravilloso libro Cómo leer la poesía, justamente en el primer texto que tiene el mismo nombre, ¿no?, del libro, justamente ella comenta allí que uno puede permanecer 20 años, 25 años, 2 años, 3 años, N cantidad de años con un poeta en la cabeza, ¿no?, en la mente, porque quizás para ese momento no se estaba preparado, o quizás simplemente pues el poeta llega y se aloja allí y puede estar ese poeta allí rondando en tu cabeza durante mucho tiempo. Claro, Hani también era un poco intensa era una mujer con mucha intensidad en sus argumentos, en sus preceptos, pero evidentemente que sí tiene mucha razón. También pienso por ejemplo, en lo que se ha comentado muchísimo con relación al autor y al lector, en este caso al poeta, o más que al poeta, al texto, ¿no? Porque el poeta suelta el texto, el escritor lo suelta y queda allí, y ya es asunto del lector lo que va a hacer con él o lo que ese texto haga con él. Pienso en esa relación, por ejemplo, que muchas veces guarda un determinado texto. A lo mejor no es el autor el que me queda por años, sino un texto, ¿no? Y quizás con el paso de los años, ese texto ya no es lo mismo, ese poema ya no es lo mismo en ti que hace 20 años atrás. Por ejemplo, desde mi experiencia lectora o desde mi propia, digamos, vida lectora, hay poetas que yo comencé a leer muy joven, algunos poetas venezolanos, otros poetas pues, de otras latitudes, y no es que ahora me parezcan malos o deplore, ¿no? o denigre su trabajo, pero definitivamente ya no me interesan, ya no están dentro de mi gama de intereses, ya no me hacen, no me dan ese feeling, ¿no?, que quizás me dieron en un principio, porque evidentemente el lector es uno en un momento y será otro 20 años después e incluso meses después, ¿no? Y no quiere decir con eso que necesariamente yo me tenga que sentir identificada con un texto. A veces un texto poético me puede gustar porque me gusta y ya, porque me gusta el ritmo, porque me gusta cómo suena, porque me gustan las palabras que están allí. O sea, no tengo tampoco que esperar no sé, toda una liberación psicológica del poema, ¿no? No puedo leer desde esa óptica, tengo que ser un poco más libre, ¿no? Y quizás esa poesía que uno lee cuando se está muy joven, o no necesariamente tiene que ver con la juventud, tiene que ver más con la juventud, no de la persona, sino quizás la juventud del lector, ¿no? En este caso, de cuánto tiempo llevo adentrándome en el mundo de la literatura, en este caso de la poesía. Y quizás esos textos que llegaron al inicio o que llegan al inicio no son los mismos que van a llegar después, o no los voy a interpretar o no los voy a sentir, más que hablar de interpretación es sentir de la misma manera. Y creo que Hani, cuando dice que bueno, que un poeta te puede durar muchos años en la cabeza, también guarda relación con eso, porque evidentemente ella lo decía a propósito de Henry Corbin, un poeta al que ella admira muchísimo, y también a propósito de Rilke, ¿no?, de quien ella además tuvo oportunidad de escribir y hacer una tesis, creo que de maestría o de doctorado, no lo recuerdo bien, en su oportunidad. Pero lo que quiero decir es que un texto puede llegar a ti en un momento dado y ser otra cosa mucho tiempo después, y es porque se puede estar preparado, entre comillas lo de la preparación, para recibir a un poeta, para recibir un texto, ¿no? Pero no siempre se está preparado para eso. A veces hay poetas que requieren primero haberse leído otros poetas u otras poetas para poder comprenderlos, para poder llegar a ellos. Hay poesía evidentemente mucho más, quizás, fácil de traducir, ¿no? Fácil de llegar ese texto a uno. Y no siempre es así. Definitivamente uno como lector debe estar también consciente de eso. Y creo que lo que dijiste hace rato con relación a que a veces la poesía podría ser la cenicienta, quizás tenga que ver con eso, ¿no?
que no puedo llegar, por ejemplo, a una primera clase, hablo desde el punto de vista de la docencia, por ejemplo, ¿no? Quizás con un poeta un poco más, no sé, complicado, un poco más, quizás más cerrado, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en los colegios trabajamos el siglo del oro español. Ajá. Y es algo muy complicado para un chico de noveno, décimo, 11, de antemano poder hablar del siglo de oro o del romanticismo, o sea, como entrarle de paso, no, vamos a tratar este tema y ya es difícil. Ajá. Tocaría buscar como otras formas. Otras formas quizás más cercanas a él, exacto. Y pues en esa cercanía irán llegando otros textos, entonces quizás al principio leí, no sé, leí algo de Garcilaso o de algún otro autor, pero luego puedo llegar a otros autores, luego puedo llegar a otras autoras, y así ese caudal o ese bolso o esa bolsa se va llenando, pero también se va vaciando. Y a eso me refería cuando, en mi caso, hay poetas que llegaron a mí cuando tenía, no sé, 18 años, pero que ya no están en mi bolsa, ya no están en mi lista de autores, ¿no? Y eso no significa, ojo, que yo diga ahora que son malos o que son buenos, simplemente que, bueno, descubrí cosas que me gustan más y que se acercan más a lo que quizás yo soy, no sé, como lectora o como escritora. Claro, y que también creo que no es necesario el hecho como de vender la poesía, sino que la poesía en sí sola se vende, sino es en el sentido también de qué forma podemos adentrarnos en ella, conocerla, explorarla, y de qué forma uno, pues también soy docente, de qué forma uno como poeta o como gestora cultural o como profesora puede atraer a un público lector, a un público nuevo, a adentrarse al mundo de la poesía. Dentro de la diversidad, por ejemplo, trayendo la poesía como en esa unión con las demás artes, como otras diversas estrategias que se puedan lograr para que este público comprenda en ese momento que tal vez con Federico García Lorca no pudo encontrarse, pero quizás con un autor emergente contemporáneo pueda comprenderse mejor. Entonces también es como darle a entender a las personas que la poesía no es solamente un movimiento. A veces me preguntan que no, es que la poesía es solamente el soneto. Entonces como no, espérate, la poesía es algo muy diverso, tiene diferentes formas de escritura. No, es que la poesía es solamente, no sé, Quevedo. No, sí. Ya hay otros autores emergentes. Pero eso sí es poesía, entonces. O quienes se quedan nada más se quedaron, qué sé yo, con Pablo Neruda y han transcurrido 70 años y siguen pensando que la poesía solamente es eso. Alguien, ajá, bueno, cuento a manera de anécdota, total, esa persona no creo que esté viendo esto, ni tampoco me sé su nombre para decirlo acá, pero hace varios días estábamos con el Taller Blanco Ediciones en una feria, pues mostrando nuestros libros, y llegó un señor muy amable y empezó a hojear los libros y a decir, entonces que búsqueme poesía, bueno, aquí está, señor. Entonces le empezó a hojear los libros, algunos nuestros, otros de quienes somos distribuidores, y me dice, pero esto ya no es poesía, me dice. Y yo lo miro y le digo, ¿y qué es para usted poesía? Me dice, bueno, Pablo Neruda. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a discutir con este señor además es mayor que yo tengo que respetar, no puedo ser tan tan dura con él. Definitivamente pues se quedó en el pasado. Yo no estoy diciendo con eso que Pablo Neruda, ojo, ahorita me cae todo el mundo encima. No, lo único que le dije, bueno señora, ha transcurrido unos cuantos años desde Pablo Neruda y por supuesto todo cambia. Entonces claro, él empezó a hablar de otras cosas, de las corrientes musicales, pero evidentemente yo no puedo comparar la poesía actual, no sé, con algunos géneros musicales actuales. No voy a dar nombres para no para no herir susceptibilidades, ¿no? Pero son cosas distintas. Entonces también uno tiene como lector que tener cierta apertura, ¿no? Y la apertura empieza por, bueno, está esto que me gusta, que está muy bien, que se escribía de tal forma, está perfecto, está chévere, pero vamos a ver qué hay después de ese señor, ¿no? O señora. Bueno, hay esto, pero hay esto, pero hay esto, pero hay esto. Y yo decidiré o escogeré o me sentiré más cómoda, pues quizás con unos que con otros, ¿no? Más con unos que con otros. Y eso es perfectamente válido. Lo que no es válido es quedarse solamente en un estilo y pensar que la poesía solamente es el soneto o es fulano de tal. Amén. No, y eso también es lo bello de la poesía. Esos espacios de comunicación, de sabia escucha, de sanación, donde reencontrándonos en el otro o en la otra, podemos incluso reconocer
autores que no conocíamos. Entonces, ejemplo, leer a una autora contemporánea incluso a veces nos puede llegar a una autora más clásica como Sor Juana Inés de la Cruz. Hay autoras que a veces les gusta jugar con estas referencias, entonces citan pequeños fragmentos de versos de autoras más clásicas, y eso también te lleva a ti conocer otros autores. Sí. Entonces eso es lo lindo también, de que hay una permanencia y hay un respeto por quienes en su momento nos trajeron la poesía desde otra forma, desde otra mirada. Claro, e incluso a través de esos autores clásicos se puede llegar, tú hablabas hace rato del siglo de oro español, pero también a los jóvenes también hay formas de llegarle a través de los clásicos con estos autores, ¿no? Con estas autoras. Y porque recuerdo que también me tocó dar clases en el último año escolar. En Venezuela es cuarto y quinto año, acá creo que es 11 y 12, ¿no? Si no me equivoco, acá en Colombia. Y yo recuerdo que trabajar, por ejemplo, a una Sor Juana Inés de la Cruz, trabajar quizás a un Garcilaso, al principio se me hacía un poquito difícil, porque yo decía, bueno, ¿cómo les explico? No cómo les explico, cómo hago que les llegue a ellos, ¿no? Pero sí, claro que sí. Esos autores, aunque parezca mentira, siguen teniendo tanta vigencia como nunca. Inclusive me atrevería a decir que Sor Juana Inés de la Cruz, con todos los siglos que hayan podido transcurrir, es una autora que está muy vigente, sobre todo ahora pues con el papel. Con el feminismo. Con el feminismo, con esta... digamos, con esta circunstancia con el contexto que nos mueve en este momento de resaltar, ¿no?, el papel de la mujer en la literatura y en especial de la poesía. Entonces, definitivamente nos damos cuenta que una poesía de ese siglo sigue tan vigente como hace muchos años atrás. Entonces, creo que eso también es muy importante tenerlo en consideración cuando yo quiero llegar a un lector que quizás no tiene la experiencia que tenemos nosotros, los que estamos acá, ¿no? Hablo desde los lectores, por supuesto. No, claro, siempre es necesario volver al pasado, mirar atrás para seguir reconstruyendo nuestro presente y futuro. Incluso mira que, por ejemplo, este verso tan bello de Sor Juana que dice: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la ocasión de lo mismo que juzgáis. Es un latigazo bellísimo, o sea, es hermoso. Así es. Y además de que con este verso se pueden trabajar muchísimas cosas, no solamente desde lo femenino, sino también una observación a la comunidad, a la humanidad, a las relaciones entre las personas. Claro, al papel de la mujer, al papel del hombre, lo masculino, lo femenino, a cómo nos miramos, a cómo nos miran los demás. Por supuesto que sí. No, y que incluso también en estos espacios se pueden observar las oportunidades que tenían en la época las mujeres, tanto como también los hombres, como hoy en día. Incluso pues todos sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer que accedió al clero, accedió a la iglesia para poder encontrarse con una gran biblioteca, pues porque en la época era muy difícil acceder a los textos. Y aún así le costó muchísimo, porque pues creo que... La vetaban de la biblioteca. No solo eso, sino que además tenía dos cosas en su contra. Una, bueno, por supuesto, era mujer, ¿no? Que para ese momento era algo para nada favorecedor, lamentablemente. Pero además de eso, lo otro es que tenía una mente brillante, o sea, realmente era genial. Yo, a lo mejor va a sonar... vanidoso, ¿no? O no sé, o pretencioso, pero era mucho más inteligente que muchos de sus colegas que estaban allí en los espacios, ¿no? Donde ella se movía, y evidentemente que eso no se lo perdonaron, o sea, eso no se lo perdonaban. Claro, lastimaban el ego también. Entonces, exactamente, había algo allí, un asunto de egos lastimados, pero bueno, creo que siempre por allí se puede llegar también a un autor, ¿no? O en este caso a una poeta, que nos permita también acercarnos a las realidades, a las realidades no solo de esa época, sino a las de cualquier época, e incluso la actual. Y que también es importante reconocer, ya que estamos viendo esa observación al pasado, creo que también es importante reconocer cómo hemos avanzado en cuanto a los privilegios, a cuanto a también acercarnos a la literatura. Hoy en día, reconocer la diversidad poética es algo que nos podemos dar el lujo, pero en la época anterior era muy difícil incluso decirse poeta, o era muy difícil incluso escribir. Podemos entonces en este caso mencionar incluso la época de las dictaduras.
Sabemos que Federico García Lorca llegó a conocerse incluso con la escritora María Luisa Bombal, y María Luisa Bombal cuenta en una de sus biografías que cuando Federico García Lorca se regresa a España, que estaban en Argentina en ese entonces, y él se regresa a España, él se despide con todo el amor y ella le dice, pero tú vuelves, y él dijo, no chica, yo ya voy para no volver. Entonces claro, ahí fue cuando pasó que el hecho de que García Lorca, después de haber sido exiliado, regresa y muere por una época de la dictadura, y es incluso el arte de escribir no solamente para narrar lo que nos sucede, cómo nos sentimos, sino que la poesía es un arma de dos filos, es un arma que puede llegar, porque es tan contundente y es un lenguaje tan implícito, tan explícito, tan diverso, donde en él se pueden ocultar tantas cosas, que en su época, incluso de la dictadura, fue un ejercicio de denuncia, un ejercicio de exaltación de la belleza también más mínima, y en ese caso también podríamos mencionar a estos poetas que veían lo más bello en lo más horrible. Entonces resaltaban también cosas desagradables que para grandes personas le parecían horribles, pero para algunas personas le parecían bellísimas. Bueno, acabas de decir algo muy importante, o yo diría muy esencial dentro de lo que es el lenguaje poético, porque realmente, por ejemplo, cuando uno va a un taller de quizás escritores o lectores que se están iniciando, ¿no?, en la lectura poética, pues sencillamente pues tienes que dar una clase porque forma parte de un programa y pues el curso es sobre poesía, y a lo mejor los 20 muchachos que están ahí ninguno sabe nada de poesía, es primera vez y se están preguntando qué carrizo hago yo aquí sentado pidiendo poesía cuando yo soy, no sé, cuando yo estoy estudiando matemáticas o educación física o cualquier otra especialidad en el área de educación, por ejemplo. Y justamente me hiciste recordar a esa situación, pero también esa situación se conjuga muy bien con algo que dice Octavio Paz, el maravilloso Octavio Paz, cuando él establece esta comparación entre el lenguaje y los árboles, entre la poesía y los árboles, ¿no? Y dice que el lenguaje en la poesía tiene que ser seco para que pueda arder, ¿no? Una cosa que a mí me parece maravillosa, porque creo que con esa frase él resume, justamente se le podría resumir, por ejemplo, a cualquier lector que se inicia, cuando le pregunta a uno, profesora, pero quiero escribir, pero escribo y lo que me salen son muchísimos adjetivos, ¿no? Y se confunde y piensa que escribir un poema es saturar la hoja de adjetivos, de cosas lindas, de la luna y todos esos lugares comunes que son horrendos, pero que son necesarios, ¿no? Cuando uno se está iniciando en la escritura, no nada más en la poesía, en cualquier género literario. Y justamente esa hermosa frase de Paz, de Octavio Paz, resume eso, ¿no? O sea, es lo contundente del lenguaje, lo necesario del lenguaje para decir lo que hay que decir, pero que aún así no se reste la belleza, lo estético no pierda fuerza, aunque yo esté hablando de un basurero, aunque yo esté hablando de un cuerpo en descomposición, aunque yo esté hablando de una violación, que podrían ser hechos, o que podrían ser, no, que son hechos horribles, pero que no por eso voy a perder la belleza, no por eso voy a excederme de adjetivos para llenar muchísimo en el texto, ¿no? Sino que más bien es recurrir a esas palabras necesarias, a esa sequedad a la que se refiere Octavio Paz, pero que es necesaria que sea un poco seca, porque bueno, porque es Un poema de Camila Charri, que me parece que... ¿Qué es? Eso está bien. Bueno. Ok. ¿Ya está transmitiendo? Perfecto. Nos disculpamos, hemos tenido problemas con el internet, entonces pero aquí regresamos. Gracias a todas y a todos los que nos están escuchando, con quienes estamos compartiendo este momento tan íntimo de la poesía. Les recordamos que sería de gran ayuda si nos ayudan a compartir este en vivo con sus amigos, con sus allegados, con páginas que tengan que ver con el tema literario, para así seguir difundiendo la cultura. Bueno, te comentaba Geraldine que quería leer a Camila Charri Noriega, que es justamente una de las poetas que publicó el Taller Blanco, porque me parece que en su poesía es muy fuerte, es muy desoladora.
hay una belleza cautivadora dentro de lo más triste, dentro de lo más horrible y cruel de la vida. Y hay un poema, yo sé que dejé en mi libro, entonces no lo encuentro, pero hay un poema de ella donde podemos ver la muerte, verla desde una cuchara. Entonces también son cosas muy implícitas, muy bellas. Voy a tratar de encontrar este poema, pero no sé si mientras nos vamos hablando de otro tema, mientras encuentro el poema. Ah, perfecto. Bueno, Quiero leerlo, pero no lo sí, encuentro. bueno, no importa. Por acá también tengo a una autora, a propósito de autoras contundentes y de autoras que golpean con palabras. Tengo acá a una autora venezolana también muy querida que se llama Lida Franco Farías. Acá la tengo. Es una autora, bueno, genial, muy vigente en Venezuela, y tiene, pues, digamos que es toda una referencia, ¿no? En su... Espera un momentico que me pasó lo mismo que a Valeria, yo la había marcado y no sé por qué. Vamos a ver si la encuentro por acá. No sé si era este. Bueno, porque además la mirada que ella hace, sobre todo la mirada de mujer, ¿no? Me resulta muy, muy interesante. Bueno, no importa, voy a leer este que también es un buen poema, que además le dedica a un amigo, amigo y profesor fallecido hace poco, a Orlando Chirinos, no tiene título. Dice: en la casa pernoctaban difuntos en mangas de camisa, venían a recordar a los dormidos, a surcir airadas reminiscencias, a tender puentes infranqueables venían, carcajadas de difícil itinerario se escuchaban. En la casa, tuntuneos, brusco malestar de puertas y ventanas, el techo resbalando a golpe de medianoche, el escaparate con chirriar de maderas, alacranadas, con letanías de misa negra la mecedora, ecos acalambrados. Se escuchaban gemidos pasear por la garganta de los sábados, ojerizas sin porvenir en las trastiendas, afuerita los golpes, se escuchaban sayonas adiestradas a no dejarse abatir por distraimientos, el susto en la felonía de los mayorazgos, piedra fantasmada en el repique de la parálisis, la conjetura de algún dios inexperto, desemboza un reordenamiento de estigmas en el atrio de los ayunos, los moradores intercambian lances de oro. Nos cuentas que es una poeta venezolana. Sí, poeta contemporánea. venezolana. Sí, sí, claro, ya Lida falleció hace ya algún tiempo, no tengo acá, dice, en un breve prólogo acá, obviamente, bueno, el breve prólogo no, un breve fragmento, dice: Lida Franco fue una mujer para la guerra, primero la guerra, la de los años 60, sumida con la moderación y el bajo perfil del soldado realmente comprometido, mientras sobraba quien se comprase aquellas famosas botas rústicas. Bueno, no voy a leer eso, pero dice acá más abajo, acá, dice: el texto juega a mostrarse ocultándose, ¿no? Un buen ejemplo lo constituye la secuencia de textos que en poemas circunstanciales comienza con la interrogante ¿qué hacer? Más adelante dice: de modo que si nos preguntásemos en qué reside la poesía de Lida Franco, habría que responder que pocas veces reside en la explicitud de un poema simplemente político. Y bueno, yo quería por acá encontrar un poema de ella que tiene que ver justamente con la mujer, pero bueno, no lo encontré. Dice acá: no nací, este quizás tiene más que ver con lo que estoy diciendo, no nací para ocupar un espacio y nada más. Ignoro cuál será mi participación. Me tocó ser mujer y no me quejo. Me tocó caer en la humedad del tiempo, en la inhóspita sequedad de los caminos, pero aquí me quedo, entre escombros y desperdicios. Destruyan mi epidermis resentida, despedacen mis sueños, mi alegría, aniquílenme.
mas no pretendan sancionarme, porque un día aparecí sobre la tierra y tuve voz y grité, y tuve fronteras y no quise despertar sin ellas, y tuve armas y allí están, perfiladas, inmóviles, ariscas. Y pues otra autora que no quisiera dejar pasar, que también es una autora venezolana, que además es una autora pues que no solamente es importante para la poesía venezolana, sino también para la gerencia cultural en Venezuela, que es Eda Armas, a quien también tuvimos el enorme placer de publicar con un libro titulado Manos, ¿no? Que en este momento no tengo acá conmigo, pero sí tengo uno, que además es un libro muy bellamente editado por el Ángel Editor, que se llama, en este caso es una doble, es un libro, digamos, sí, es una doble publicación porque es un libro pues que comparte Eda Armas con otra autora llamada Ivonne Gordón, ¿no? Que está bellamente además diseñado. Y en el caso de Eda, voy a ubicar acá. Ajá. Este libro que se llama A la hora del grillo, ¿no? Y dice acá: paisaje interior. El paisaje de mi memoria lleva consigo los anhelantes girasoles coleccionados, más al tocarlos que al mirarles como puntos fugaces de lo diverso. Es el olor de ellos lo que pespuntea, los recuerdos que no consigues liberar. Fuga mayor o fuga en sí, con avispas, rompen y abren un amanecer sin aves, cruzándonos desobedientes el cuerpo, el musgo trepador con grillos alterados. Son esas flores alucinadas las que porto imaginariamente con la luz y mis manos, para estacionarlas sobre la mesa de casa, en un jarrón con agua del río de mi infancia, el Manzanares en Cumaná, para librar aquello que dentro nos pesa. No sé si ellas por frágiles o por eternas. Qué bello. Sí, era bueno, una Eda autora Armas maravillosa. también. Entonces Sí. hemos leído a Lida Franco Farias Farías y a Eda Armas. Armas, sí, poetas venezolanas. Bueno, yo Ambas también muy quería importantes. entonces leer a Camila Charri Sí. y contarles que hoy estaba viendo la programación de la Semana de la Poesía de la Universidad del Valle y me encontré con la sorpresa de que ha sido invitada a participar de este bello espacio. Entonces también invitarlos a que conozcan su obra, que la lean, que la escuchen. Y bueno, el poema, uno de los poemas que te contaba que me llegó muchísimo, sobre todo porque ella escribe desde una belleza implacable de la tristeza y de lo más absurdo de la vida, que es el dolor, por ejemplo, el dolor de extrañar a alguien, el dolor de ser ausencia, el dolor de tener que despedirse. Entonces dice: lo que arde y fluye. Solo amamos en la vida las presencias que la cruzan como mensajeros de otro mundo. Nicolás Gómez Dávila. En la palabra, el río corre cuesta arriba, restituyendo el tiempo. La vida lo ha arrasado. Pero vivir es el río que regresa y los derrumbes, la violencia de los días donde existe Dios. Un perro nos espera en ese fondo imposible que desconoce la palabra. Luminoso permanece en el embés de la vida y acá hiere su distancia, hiere su canto bajo la lluvia, su agotada carne, su lengua mansa. No puede la poesía reconstruir huesos y dientes, y el perro nos observa desde ese fondo imposible que es la muerte. Su pulso, sin embargo, lo hace cardinal. Ciertas cosas habitan la potencia de lo innombrado, ciertos abismos en la vida, tocados jamás por el lenguaje, cosas iluminadas solo desde su interior de ligera luz, retenidas en su estado de latencia. A veces desde afuera algo las enciende. La poesía, que en la vida es aliento, nos devuelve la abertura a una imagen descuajada de los signos que se llaman la palabra a la distancia, que las sacas del pasado y las arranca de su reposada inexistencia. Pero en esta habitación todo tiene nombre propio. Un perro observa los días ya sin él. Tiene nombre, pues es propio de la vida nombrar todo lo que arde y fluye. Conocemos el pasado de esas cosas solas, que nos miran desde la imposibilidad. Somos lo elegido por la fuerza.
Transcurrimos entre ellas, atentos al polvo. Cada semana les borramos. Son la vida y para ellas nuestro nombre es una huella dactilar o la vuelta que les damos para que el sol no las irrite. Incólumos persisten. A diferencia de nosotros, gozan ellas de un piadoso Dios en las salvas de la ruina. Bueno, esta fue Camila Charri Noriega, de una publicación justamente del Taller Blanco Ediciones. Pauta publicitaria, lo vendemos aquí en Oromo Café Librería para quienes quieran acercarse a la obra de Camila. Sí. Fíjate que, bueno, la poesía, tú decías hace rato que, bueno, que de alguna manera, no lo dijiste con esas palabras, pero eso entendí, ¿no? Que la poesía de alguna forma nos acompaña, ¿no? En muchos aspectos. Y evidentemente, aunque ya el tema quizás fastidie un poco, ¿no? Esto ya de la pandemia y el COVID, todas estas circunstancias, pero aún así, pues sigue, es un problema que está allí, ¿no? Quizás acá en Colombia ya estamos un poco más flexibles con esto de la pandemia, con esto del encierro, pero en otros países, como el caso de Venezuela, pues no, ahí todavía hay una circunstancia bastante difícil. No hablo de la circunstancia política que ya conocemos, la social, la económica, hablo de la circunstancia propiamente de la pandemia. Y a propósito de eso, voy a mencionar un libro de una autora venezolana, poeta y narradora, también guionista, y bueno, Sonia Chocrón, ¿no? Una además escritora muy, muy querida en Venezuela. Y justamente este libro, titulado Usted, es un libro muy interesante porque es un libro que permite conjugar a la Sonia narradora y a la Sonia poeta. Por supuesto, el libro tiene una carga mayormente narrativa, ¿no? Sin embargo, cada texto inicia con una breve entrada de un día correspondiente de esta pandemia, ¿no? Y cada escrito, cada texto narrado o cada narración, está acompañada de un texto previo que por lo general es un pequeño comentario sobre el encierro y un poema. Voy a leer el del día 25, que se titula, día 25, miércoles 25 de marzo. Dice: el claustro continúa, nadie sale, nadie entra, mucho menos el amor. Cuarentena. Lo mejor de un confinamiento es el velo que borra el exceso de realidad. Una lectura, una esquina sin salvoconductos, las ventanas como objetos abiertos, las puertas como ojos cerrados y la esperanza de un día final. Así le abrimos las entrañas a la fe, a la convicción de que hay alguien enorme que nos mira con piedad y que nos sacará por la puerta del infierno para que volvamos sanos y salvos a un infierno mejor. Qué bello, siento que necesitaba leer algo así. Sí, Sonia es maravillosa. ¿Nos recuerdas por favor el nombre de la escritora? Sí, Sonia Chocrón. Bueno, el libro todavía, valga la cuña antes de salir, el libro ya está por Sí, porque no, te iba a decir, no lo he visto el teléfono. Es un libro bueno, por que aquí está justamente próximo. nos están preguntando y aprovecho para saludar también a quienes nos están comentando. Le agradezco de antemano a Fabio Mejía, que nos envió saludos. Felito Marín nos pregunta: soy nuevo en la página, pero me gustaría un conversatorio sobre José Asunción Silva y Porfirio Barba Jacob. Bueno, estos espacios, recordarles a nuestro público que nos está escuchando, estos espacios son diversos en cuanto a la poesía, autores. No son como tertulias de autores, digamos, clásicos, sino que más bien hacemos presentaciones de poetas que están publicando. Pero no estamos cerrados a la posibilidad, que dice Geraldi, de algún día encontrarnos y trabajar autores clásicos como lo son José Asunción Silva y Porfirio Barba Jacob. Sin embargo, el día de hoy nos hemos reunido a hablar de la poesía en general, de cómo es el género, de autoras, y pues quisimos traer autoras femeninas también como aludiendo a este espacio para reencontrarnos con la voz femenina. Nos excusamos, es que está lloviendo horrible en el sur de la ciudad de Cali y bueno, acaba de pasar un cacharro colombiano, por así decirlo, que se abarcó todo el sonido del lugar.
Bueno, igual esperamos entonces reencontrarnos en este espacio para hablar de José Asunción Silva, otros autores también. Esto posible claramente con el apoyo de ustedes que nos están escuchando, que están compartiendo, que están tan atentos preguntando. Por aquí nos dice David Restrepo, hola, ¿cómo se llama la editorial que publica sus libros? A las editoriales independientes. Bueno, David, qué alegría poder leerte. Te cuento que Geraudi hace parte, tú eres directora, ¿cierto? Sí, Bueno, parte. cuéntanos, por favor, del Taller Blanco Ediciones, que por aquí estaba muy atento. Bueno, el Taller Blanco Ediciones es una editorial que funciona acá en Colombia, es dirigida por Néstor Mendoza, que me acompaña acá hoy, acá en la librería, y mi persona, Geraudi González. Y bueno, es una editorial que tiene 4 colecciones, poesía, que además es la colección más amplia que tenemos, narrativa breve, dramaturgia y prosa no ficción, ¿no? Dentro de la narrativa breve también tenemos la serie de literatura infantil. Y bueno, aunque parezca contradictorio, quizás por ese comentario que hicimos al inicio de lo de la Cenicienta, en el caso del Taller Blanco, yo creo que en el caso de muchos editoriales también lo es, la poesía ha sido precisamente el género que más, todos nos han dado satisfacciones, ¿no? Pero evidentemente que más autores nos ha permitido, autores y autoras nos ha permitido publicar. Entonces, bueno, yo creo que eso de que la poesía quizás no tenga lectores, no sé, sí los tiene. Yo creo que lo que hay es que buscarlos y encontrarlos. Pero sí los tiene. Siempre voy a recordar a un estudiante que cuando llegó a una de mis clases, pues en la universidad en Venezuela hace ya algunos años, es un joven que estudiaba para ese momento matemáticas, ¿no? Y evidentemente pues un conocimiento y un lenguaje tan abstracto, quizás pudiera pensarse que no congenia en este caso con la poesía. Y qué grato es saber, por ejemplo, cuando alguien de un área, sobre todo además que es un área científica, te dice, bueno, es que resulta que después de haber asistido o de haberme encontrado, ¿no?, con la poesía a través de algunos textos, profe, que ofreciste en la clase y que yo también me tomé la tarea de buscar, qué chévere que ahora pues ese estudiante, esa persona te diga que además de libros de matemática, por ejemplo, también es capaz de, o también siente la curiosidad de ir hasta la parte de la librería donde hay libros de poesía. Entonces yo siempre digo, cuando se gana un lector de poesía, se ganan, para mí es como si se ganaran todos los lectores del mundo, porque un lector de poesía es un lector que siempre va a establecer una sensibilidad distinta al lector común, ¿no? Es mi percepción. Si después quiere leer, no sé, todas las novelas del universo, está muy bien. Pero yo particularmente me desencanto un poco, y yo no sé si eso sea un defecto quizás, pero sí me desencanto un poco de los escritores cuando uno les pregunta, hablo de los escritores de prosa, y que digan, uno les pregunte, bueno, ¿y tú lees poesía? Fulano, y usted lee poesía. Y te digan, no leo mucho, yo lo que leo son novelas, me gusta fulano, me gusta sultana, me gusta este. Yo siento un ligero, un aguijonazo, lo confieso abiertamente, y siento un aguijonazo, y me ha tocado escucharlo incluso de autores que he leído y que pues por medio de club de lectura he tenido oportunidad de quizás hasta de conocerlos o conocerlas. Y siento un poquito de decepción, tampoco es que los ponga en una lista negra, pero sí siento algo de decepción cuando ese autor o esa autora dice que no lee poesía, porque yo siento que la poesía es como, alguien lo dijo, es la madre de todos los géneros, pero además te permite leer todos los géneros o cualquier otro texto con una perspectiva diferente y mucho más sensible que el lector que no lo es. Entonces, pues bueno, no sé, recordé esas anécdotas y no quería como dejarlas pasar esta noche. No, Geraudi, qué bella historia, y de hecho, retomando lo que mencionabas, no es como solamente que la poesía sea vista como la Cenicienta, la hermana fea, pues o que sea la menos vendida, sino que ahí trae alusión el tema, porque es importante empezar a reconocer la poesía como un escenario que también participa con diversidad dentro de cualquier entorno, y que incluso está siendo muy consumida ahorita, sobre todo porque
vuelvo a tocar el tema de que ahora sí siento que estamos viendo que tenemos esos privilegios que antes no habían. Ahorita hay más oportunidades para acceder a la lectura, hay más oportunidades para compartir espacios. Por ejemplo, me parece lo bello de la poesía y es que nos permite reencontrarnos, por ejemplo, en los círculos de amistades, en un lugar no común como no una librería como a veces creeríamos, sino en un parque o en una estación del mío o afuera de un café, algo, y leer, tomar un libro y leer un poema tratar de hablar sobre eso. Por ejemplo, es uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer con mis amigos y ese es reencontrarnos en un poema, leer, escucharnos. Y ese poema no se queda ahí, ese poema no se muere, sí, porque ese poema nos transfiere a otro autor o a otra autora, ese poema nos transfiere a una anécdota, nos transfiere a un sentir, a una historia personal, a una historia ajena. Entonces, sí, ese ejercicio de lectura que nos permite la poesía, creo que es bellísimo a diferencia de otros géneros, y no es por desmeritar los otros géneros, sino que siento que la poesía nos permite eso, porque pues la novela, digamos que es algo más complejo poder leerlo en un espacio así, o sea, tendrías que tomar más tiempo, más determinación, más ejercicios. En cambio la poesía, y tampoco estoy diciendo que la poesía sea algo de flashback, tampoco de regresarnos, de hacer algo muy rápido, sino al contrario, que es un ejercicio que se puede hacer de acuerdo con el tiempo que tú quieras, pero que te permite diferentes entonaciones, diferentes agrupaciones. Porque quizás la interacción no tiene que ver con la facilidad, como bien lo dices tú, sino también con la interacción, ¿no? Quizás la brevedad, aunque hay poemas largos, por igual no va a ser nunca igual leer un poema largo que leer pero una estrofa, novela. Pero exacto, puedes ir leyendo estrofa por estrofa. Exacto. Y entonces esa interacción, quizás la estructura del texto permite que la interacción sea mucho más, quizás más factible, ¿no? Y más rápida, evidentemente, que en cualquier otro texto. Claro, allí no puedo dejar de mencionar, porque además mis amigos minificcionistas no me lo perdonarían si me están viendo por aquí, evidentemente por eso la poesía siempre digo que es como la hermana mayor o la prima hermana muy cercana a la minificción, porque precisamente ambos géneros permiten, primero, que la minificción se nutre muchísimo de la poesía, pero además de eso ambos géneros, por esa brevedad, por esa estructura, permiten esa interacción con el lector o con otras personas, con otros quizás colegas, compañeros, amigos, que quizás otros géneros pues se les hace un poco más complicado. Entonces, bueno, no, y que además la poesía también habita dentro de la novela y el cuento. Claro. O sea, qué bello es cuando uno lee una novela, un cuento o un relato y hay un poco de lenguaje poético dentro de las metáforas. Sí. Estamos viendo esa observación del autor y el narrador nos está contando algo, claro, desde distintas herramientas como lo son las figuras literarias y poéticas. O sea, es bellísimo. O sea, un texto plano, un texto solamente, sí, no es literatura. Entonces la poesía, vuelvo y digo, nos acompaña en todo. En todo. Claro, qué importante eso que acabas de decir, por lo siguiente. Lo que decía hace rato, y lo enlazo con eso, con lo que yo decía hace rato, que a veces me decepciona un poco cuando un autor o una autora dice que no es lector de poesía o que lee muy poca poesía, y pienso en autoras que sí la leen. En el caso venezolano voy a ser muy concreta y hablo de Victoria de Stefano, quien es una autora que también pudimos publicar. Es una autora que es una lectora de poesía y eso se siente en sus textos narrativos, ¿no? Ella es una narradora, esencialmente una narradora, y eso se siente allí. Pero también traje a colación, no tengo acá el libro de Victoria, pero sí traje, quizás algunos de los que están allí lo conocen, este libro famoso de Marguerite Duras, que se llama El amante, y que es un texto además autobiográfico y que está cargado de poesía durante todo el libro, ¿no? Durante toda la historia. Y simplemente me voy a permitir leer este fragmento, que es muy breve, pero que a mí me parece genial. Dice: tengo 15 años y medio. En ese país las estaciones no existen. Vivimos en una estación única, cálida, monótona. Nos hallamos en la larga zona cálida de la tierra. No hay primavera, no hay renovación. Es como un texto que está escrito en prosa, es un texto que está cargado, pero de principio a fin, de poesía. Entonces, es también un poco para darnos cuenta que la poesía no está solo en los libros de poesía, también está en los libros
de narrativa, en cuentos, en novelas, en muchas de ellas hay una carga muy muy fuerte de poesía. Bueno, Giraudi, para ir cerrando, me encantaría entonces recordar las autoras que hemos leído en la noche de hoy y no sé si de pronto quisieras compartir como más que un consejo, como un tip también, por así decirlo, para aquellas personas que recién están ingresando a la poesía o para aquellas personas que están ya leyendo poesía y para quienes quieren leer, quieren ser también autores de poesía. Y en ese caso pues también me gustaría compartirles un tip y nuevamente pues también agradecerles a quienes están aquí escuchándonos e interactuando con nosotros de manera virtual y presencial. Entonces, ¿qué autoras hemos leído hasta ahora? Hasta ahora hemos leído a Frida Franco Farías, a Lida Franco Farías, a Eda Armas y a Sonia Chocrón en cuanto a autoras venezolanas. Y a Camila Chávez, autora colombiana. También, bueno, no sé si puedo leer un poema, ¿no? Claro que sí. Es que no quisiera irme pues sin leer. Bueno, también leí un fragmentico muy breve de Marguerite Duras, de su novela El Amante, y una autora que es una autora muy joven, llamada Stephanie Rodríguez, autora venezolana, que además es ilustradora, ilustró bellísima, hizo unas ilustraciones preciosas para su libro, que también está ya por salir. Se llama Crecen Trinitarias. Bueno, se lo dedico a Néstor, que además ese es su árbol, su planta favorita, una de sus plantas de la infancia. Dice: las trinitarias imitan el fuego por el que se levantan, aunque no lo consigan. En sus tallos hay un óvulo blanco, helado e inmóvil, cernido a la carne, un reflejo enterrado repitiéndose en las líneas de las manos de su nombre. Cada noche que apuntalan mi cabeza, nace esa tierra, esparciéndose como un hongo. Se dirige al único sol que despierta el tiempo del culpable. Odio recordar y amo recordar, y siempre lo hago a través de aquellas cosas donde vive, en cada tono creciente. Cuando empieza a deambular por los sépalos, eclipsa las palabras que en mi elemento abre el agua a su pico, pero la rodean enormes bestias negras, adoran nadar, zambullirse en mi acuario. Veo sus plumas en los frutos, en el centro de la mañana, descomponiéndose. Me obligan a atacar al sol de horas arenosas para integrarme en su piel. Esa tierra, lengua titilante, retorna, esculpida, a la mujer de su cuerpo y esparce sus tentáculos alrededor del ombligo, al que se rinde para unirse, para alimentarse. Y bueno, esta es Stephanie Rodríguez. En cuanto a la recomendación, pues bueno, con relación a la lectura de poesía, sencillamente pues comienza a leer. Yo digo siempre que uno tiene que ir a los clásicos, sea un lector de larga data, o sea un lector que se está iniciando en esto de la lectura de la poesía. Siempre es bueno ir a los clásicos alimentan las nuevas voces, indiscutiblemente. Y creo que es importante siempre dejarles el puesto o darles el puesto que merecen, ¿no? Noto con cierta tristeza y hasta preocupación que a veces estas nuevas generaciones quizás pues no miran o quizás no todas tienden como a voltear, ¿no? la mirada hacia estos clásicos, cuando allí hay un alimento y una fuente indiscutible de sabiduría y de alimento también para la escritura, ¿no? Pero también digo, bueno, es importante leer esos clásicos, pero también saber qué se escribe en tu país, qué se escribe en otras latitudes, qué se está traduciendo, cuáles son esas nuevas voces que están surgiendo, porque indiscutiblemente no se trata de copiar, sino de justamente tomar lo que me pueda resultar y lo que me llegue, ¿no? Y lo que, si no me gusta algo, déjelo. Como dice Daniel Penac, usted no está obligado a nada, o sea, usted, como lector usted tiene derecho a abandonar un libro, así sea, acabe de ganarse un premio ese autor o esa autora. Y para los autores, y esto sí siempre lo digo, para los autores, digamos, noveles, ¿no? No importa la edad, porque pues la edad es relativa, eso es, puedes tener 50 y publicar tu primer libro. Creo que algo que también se ve muchísimo en los autores noveles y sobre todo también en los más jóvenes es esa premura por publicar, ¿no?
no digo que siempre sea así, pero al menos es lo que observo a veces en algunos jóvenes, o lo que he observado en varias ocasiones.